cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Como muchos otros de tu generación, Vicente, eras un chico bastante precoz. Todavía no cumplías 30 años y ya tenías tu propia oficina, tu Larrea Publicidad, Diseño Gráfico e Impresos, ahí en la calle Huérfanos, ¿correcto? Eso se había formado el año 67. O sea, antes de los 30 años tú ya eras un diseñador con clientes y con un tipo de trabajo que me gustaría que me comentaras, era bastante único en el Santiago de ese momento, ¿no? Pero nosotros éramos en el lado independiente, ¿verdad? Y eso nació con el espíritu en el que me eduqué en la Escuela de Artes Aplicadas, ¿verdad? Ahí tuve un profesor que me marcó muchísimo, el Waldo González, y que él me enseñó mucho de lo que yo sé de afiches. Y después tuve un jefe en la Universidad de Chile, Extensión Cultural, Ricardo Vergara, que me dio libertad y responsabilidad absoluta sobre mis actos para hacer los afiches de escuela de temporada durante 3 años. Eso fue el 64, 65 y 66, por ahí fue. Entonces, esa experiencia de saberte manejar con mucha independencia y buscar la fuente y buscar el receptor y qué es lo que pasaba con esto y con lo que uno diseñaba y cómo lo recibía la gente, me formó un carácter que parece que ya venía en la genética, bastante independiente. Hay historias que en Chile no se conocen. Una primera oficina muy técnica y con mucha capacitación y con mucha tecnología fue la de Rafael Vega Queralt, cuando trabajaba para la Braden Cooper Company. Él también fue un formador mío, y estas colegas tuyas de la Universidad de Chile fueron las que me dijeron que yo tenía que conocer a ese hombre que hacía clases en el pedagógico, que hacía clases de gráfica y que no le interesaban a nadie, ¿verdad? Y él tenía un muy buen laboratorio fotográfico, era un excelente diseñador autodidacta, trabajó mucho tiempo en ZigZag. Él vino a Santiago desde Iquique cuando la crisis del Salitre, y era un hombre con una dotación genética para el dibujo y para la cultura impresionante. Y él me acogió también y me siguió formando después de la universidad. Este jefe que yo tuve en la Universidad Ricardo Vergara me dio permiso para ir todos los días, de lunes a viernes, a estar todas las mañanas con Rafael Vega Queralt y con la Silvia, su mujer, en educación, ayudándole. Y ellos tenían un tremendo laboratorio de fotomecánica, con una máquina Horlux tremenda de formato 60 por 60 centímetros, ¿verdad? Entonces yo aprendí mucho de tecnología ahí. Y juntos también me educaron a mí y a mi hermano Antonio, la gente del Laboratorio Central de Fotografía y Microfilm de la Universidad de Chile, que también se abrieron generosamente y nos educaron qué es lo que es Chile, nos dijeron qué es lo que es la fotografía, son los que hicieron el rostro Chile, ¿verdad? Antonio Quintana, Roberto Montandón, don Domingo Ulloa, Mario Villar, gente con una generosidad que hasta el día de hoy los echo de menos, ¿verdad? Lo que dieron, y además con una calidad y un rigor de trabajo que todavía me pena, ¿verdad? No existía la palabra diseño, no estaba en el vocabulario habitual, éramos dibujantes o dibujantes publicitarios, porque el sitio de empleo, de trabajo habitual eran las agencias de publicidad. Yo nunca conocí ninguna, porque nunca fui a una agencia de publicidad ni nunca trabajé en una agencia. Somos más bien tranquilos, un poco solitarios, nos gusta elaborar las cosas, supongo que como un buen cocinero, ¿verdad? O alguien que hace un buen vino, déjelo con calma, ¿verdad? Entonces, no, como te digo, no había la palabra, pero sí habíamos algunos que éramos buscados para hacer determinado trabajo con determinada especialidad, ¿verdad? Pensando mucho en la comunicación de masas, no en el ego del que hacía el cartel. No lo hacíamos a gusto propio. Nuevamente la influencia de los periodistas. Tienes que comunicar para tu audiencia, ¿verdad? Fue una gran
un gran aporte, y en eso seguimos, ¿verdad? No estoy educado como artista, a pesar de que tuve profesores artistas en artes aplicadas, ¿verdad? Pero nunca me creí el cuento de que yo soy artista, porque no trabajo para mí, trabajo para muchos, ¿verdad? Entonces, proceso una información, sintetizo esa información y la presento en forma atractiva para una gran audiencia que intento conocer todos los días, ¿verdad? Antes de mandarme un volador de luces porque me pareció o porque le di el gusto a un comité creativo. Nunca pensamos de esa manera, sino que pensamos cómo aportar buena información, nítida, sintetizada, y que mejore la condición cultural de los receptores. Mira, el principio de comunicarle a mucha gente en forma sintetizada lo seguimos aplicando hasta hoy día, incluso en el diseño de marcas, que después del 73 tuvimos una explosión, llegamos a ser como 300 o 350 marcas a diseñar. Entonces, nunca hemos considerado que sea justo el capricho del me gusta de quien encarga. No funciona, ¿verdad? Es como mirarse el ombligo. Entonces, bueno, no pidas una pieza de comunicación si lo que tú quieres es mirarte tú mismo, ¿verdad? Es una contradicción. Entonces, siempre hemos logrado demostrar que la comunicación tiene que ser en cuanto es un mensaje transparente, veraz, pero pensando en los niveles de captación del receptor, ¿verdad? ¿Cómo se refleja eso cuando el encargo viene a una oficina de gobierno, como lo fueron los encargos de afiches de campañas gubernamentales? Bueno, es muy raro lo que te voy a decir para el tiempo que estamos viviendo hoy, pero todos los afiches sociales que hicimos para el gobierno de Allende nos dieron libertad absoluta de diseño los diferentes organismos que nos los encargaron. Cuando trabajamos para la FESH fue exactamente lo mismo y fue de un respeto absoluto cuando presentábamos 2 o 3 bocetos pequeñitos, hechos casi con lápices de colores y con plumones muy finitos, pequeños, no más de 10 centímetros de alto. Fue de un respeto absoluto. Cuando se reprodujeron, nadie metió mano en nada. Siempre, y eso se divulgó por miles de ejemplares, ¿verdad? Era otro Chile que respetaba el trabajo bien hecho. Siempre tuvimos libertad absoluta, pero total y absoluta, a pesar del cuoteo político, porque pasaban nuestros bocetos, pero nunca tuvimos dificultades de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, es muy raro decirlo hoy día cuando todo el mundo opina de todas las materias. Claro. Es imposible, ¿verdad? Entonces, vivimos en un Chile de mucho respeto por el que sí sabía. Por el oficio, ¿no? Por la especificidad del oficio. Por el oficio porque también tenías un diálogo de persona a persona. Te llamaban porque confiaban en tu trabajo. Bueno, venían a nosotros porque confiaban en nuestras capacidades. Y si tú confías en alguien, no vas a darles instrucciones a ese alguien, que se supone que obviamente es más capacitado que tú en esa materia, por eso estás recurriendo a él. Entonces, era muy lógico. Y por eso hicimos tanto en tan poco tiempo, tan pocas personas. Definitivamente nunca he militado en ningún partido político, ni religioso, y creo que no lo voy a hacer nunca porque no tengo genética para que me dirija un comité o alguien. No serví nunca para ser dirigido, ¿verdad? Y menos por personas que no están capacitadas para eso. El ser dirigente no te capacita para nada, ¿verdad? Sí acato enseñanzas de quienes saben más que yo. Sí, creo que nosotros le dimos, con esta libertad absoluta que tuvimos, yo creo que por el carácter nuestro, le dimos una imagen estética al gobierno de Allende, sin lugar a dudas, ¿verdad? En los discos y en los afiches. Eso fue claro. La nueva canción chilena no se puede estudiar si no es pasada. No. Pero también hubo un Mono González que le dio los murales, ¿verdad? Y se los sigue dando a nivel planetario.
¿verdad? O sea, a nivel de todo el planeta. Y también hubieron muchos artistas que dieron mucho porque creyeron en el proyecto, ¿verdad? Pero, ¿por qué militar? ¿Por qué acatar lo que alguien dice en alguna parte? ¿Con qué intereses? No está dentro de mi carácter. En el caso de los discos, por ejemplo, la gran ayuda que nosotros tuvimos fue Juan Carvajal, que era el director artístico de Edicap. Y Juan Carvajal, con él tuvimos una vinculación de uno a uno, igual que lo que me pasó en Extensión Cultural de la Chile. Un respeto absoluto, ¿verdad? Y una libertad absoluta para hacer lo que teníamos que hacer. Y llegaba un disco, fuera Quilapayún o Tito Fernández, ¿verdad? Y Juan Carvajal nos llevaba a la sala de grabación, nos decía, mira, este es el contenido del LP, del vinilo que le llaman hoy, y estas canciones son las que se van a traer, y teníamos todos los textos de las canciones. Hagamos gráfica. ¿Y por qué hacíamos esa gráfica de las tapas de disco? Porque no podíamos tener la misma solución de las tapas de disco de Rafael de España, que era una foto de Rafael y otra foto de Rafael y otra foto de Rafael, hasta hoy día, otra foto de Rafael, ¿verdad? Eso es injusto, eso es inflar el ego. Sí. Y no se trataba de eso, se trataba de llevar música chilena a todos los chilenos, de culturizar. Y no vas a culturizar inflándole el ego a alguien, ¿verdad? Eso es una estupidez. Y es una mentira, y nunca quisimos mentir, ¿verdad? Ni irnos por el camino fácil. Si no nos involucramos, no hacemos nada. Y no solamente con un director de cine, como puede haber sido Aldo Francia, o Elvio Soto, o Silvio Cayosi, sino que con el fotógrafo, con el tipo que participó en la filmación, quizás con el artista, con todos, ¿verdad? Desde morir un poco para adelante fue con involucración, ¿verdad? Ahí Kovacevic fue el que me dijo esto, y me mostró lo que él me quiso mostrar para hacer el primer afiche de cine, que fue Morir un poco, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta también de cómo era el ambiente de la cinematografía y qué es lo que pretendía el cine chileno, ¿verdad? Hay dos palabras que son muy características de tu trabajo que todavía no mencionas, Vicente, pero me gustaría preguntártela. La síntesis. La síntesis es fundamental en el tipo de trabajo que tú has hecho. ¿Cómo entiendes la síntesis? ¿Cómo uno logra tener una idea potente que tiene que plasmarse en pocos elementos, pocos colores? ¿O cómo entiendes tú la síntesis? A ver, como el perfume de una mandarina, ¿verdad? Tú no puedes ser recargado, barroco, rococó, llenar de adornos, porque eso distrae. Con los libros que veíamos en la biblioteca de la Escuela de Artes Aplicadas, y el maestro que nos enseñó la síntesis se llamó Saúl Bass. Todo el comienzo del cine y todos los títulos de cine y los créditos, ¿no? los créditos de las películas y los afiches de cine, el gran maestro que lo inventó todo se llamó Saúl Bass, y tuve la oportunidad de conocer su trabajo, ¿verdad? Desde muy joven, desde muy niño. A mí West Side Story me marcó hasta la fecha. Todos los títulos de West Side Story hasta la fecha me siguen marcando, ¿verdad? ¿Quién fue ese? Saúl Bass, ¿verdad? Claro. Sin lugar a dudas. La síntesis te exige llegar a la claridad absoluta, y esa síntesis tiene que ser entendida por todas las personas, ¿verdad? Excepto por los ciegos, no las van a ver, ¿verdad? Pero hay gente también ciega de alma que no quiere ver. Pero todas las síntesis que nosotros hicimos fueron entendidas hasta la fecha. Y es porque nosotros somos muy rigurosos. Cuando hablo de nosotros es Antonio, mi hermano, y Luis Albornoz, ¿verdad? Y todos nos probamos, antes de mostrar las cosas, cuál es la que mejor funcionaba. Fuera de quien fuera el resultado. Esa es la que mejor funciona, esa es la que presentábamos. Y también la palabra función, porque me la vas a cobrar, también la usamos mucho. Y ahí viene la formación de la Bauhaus, ¿verdad? Ajá. Porque se hacía diseño para que funcionara en la práctica. Y se hizo arquitectura para que funcionara en la práctica. No arquitectura decorativa, arquitectura funcional.
Y cuando tú diseñas una taza, o una rueda, o una silla, tiene que funcionar, ¿verdad? Ahora, cuando el término de funcionalidad lo disfrazas con decoración, eso es un poquito mentiroso. Nosotros estamos en la función, no en la decoración, ¿ya? Es muy citada como también una experimentación en la provocación. Y es interesante pensar también que las imágenes visuales que ustedes desarrollaban, incluso para canciones chilenas, podían tener ese punch de incomodar, de hacer pensar. Todo eso respondía a conversaciones y a decisiones muy conscientes, ¿no? Mira, Marisol, todo lo que hicimos y lo que seguimos haciendo es absolutamente intencional. Siempre hemos intentado provocar, es parte de nuestro trabajo, provocar positivamente, porque creo que no hemos hecho nunca nada violento, ¿verdad? Alguna vez metí la pata dibujando 2 o 3 veces puños cerrados, que no le encuentro ninguna inteligencia, ¿verdad? Pero siempre intentamos provocar, porque hacer sopas tibias no entusiasma a nadie. Creo que la comunicación tiene que ser provocativa, te tiene que llamar la atención positivamente para que tu atención se fije en ese mensaje. Un Seymour Schwartz, cuando hizo Pushpin Studio, todo su trabajo es absolutamente intencional, porque ellos tienen una intención, maduran esa intención y emiten esa intención en sus mensajes. Y por eso sus mensajes funcionan, nuevamente, ¿verdad? Por eso los afiches de Sauber funcionan. Por eso la tipografía de Herb Lubalin funciona. Y se me olvida nombrarte a alguien que funcionó mucho más intenso en nosotros, que fue Ben Shahn, ¿verdad? Un judío lituano, un artista judío lituano norteamericano. Un tremendo gráfico del cual nosotros aprendimos a hacer mucho de la tipografía que se nos dice que es la tipografía de la Unidad Popular. No, esa tipografía inicialmente es de Ben Shahn, ¿verdad? Y de él aprendí mucho también a distancia, viendo los libros que Rafael Vega Querán me mostró. Y después lo que logré conseguir por fuera para tenerlos aquí en mi biblioteca y hojear lo que ese hombre hizo. Y si tú me preguntas a mí por qué ponemos tanta intención, porque también gente como Ben Shahn tuvo la intención de que su expresión gráfica fuera para mostrar hechos que muchos no quisieron mostrar. Por ejemplo, el ajusticiamiento de Sacco y Vanzetti, ¿verdad? Vean la obra de Ben Shahn para Sacco y Vanzetti, mucho antes que la Joan Baez lo cantara. Pero vean ese trabajo. Hay compromiso. Ese hombre se sintió comprometido y lo hizo, ¿verdad? Bueno, esos son nuestros maestros, a distancia, como hoy día, ¿verdad? Pero esta distancia de los años 60 y 70, a través de un libro, ¿verdad? A través de un impreso. Entonces, esa gente tiene que haber sido muy convencida para que 3 jóvenes acá en la cola del mundo sintiéramos eso mismo y dijimos, pucha, mucho que aprender. Ajá.